Hola, hola, muy buenas tardes, señor Beatriz Mejía Carvajal. Espero se encuentre muy bien. Mi nombre es Gualberto Esteban Ortega Páez y en el día de hoy trataremos un tema muy importante, el cual es el texto, tipologías textuales y su estructura. El contenido que desarrollaremos en el día de hoy es, ¿qué es el texto? Como ya lo habíamos dicho, sus tipologías textuales o tipos de textos, estructura de los diferentes tipos de textos. Empecemos. ¿Qué es un texto? Se establece que un texto es la unidad máxima de comunicación que transmite un mensaje completo. También se dice que los textos son un conjunto de enunciados que contienen un sentido inseparable, el cual es producido con una intención comunicativa en un contexto determinado y con una debida argumentación sintáctica, es decir, que éste es redactado con sus determinadas reglas gramaticales. Tipos de textos. Entre estos tipos de textos encontramos los narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos, instructivos, publicitarios, literarios, periodísticos, digitales, jurídicos y textos de diálogo. Pero en el día de hoy trataremos los más comunes. Estaremos viendo 6 tipos de textos. Textos narrativos. Son aquellos que se basan en contar o narrar historias, bien sean reales o ficticias. Ejemplo de estos tipos de textos son cuentos, novelas, leyendas, mitos, fábulas, biografías. También tenemos los cómics. Textos descriptivos son aquellos que tienen como intención señalar o dar detalles de sus sucesos, personas, circunstancias, objetos o cosas. Es decir, en pocas palabras describen detalladamente algo. Ejemplos de estos tipos de textos son, aquí tenemos lo que son los manuales, crónicas, textos técnicos. Textos expositivos son aquellos que tienen la finalidad de exponer acerca de temas determinados, es decir, su intención siempre es transmitir información la cual hace que el propósito sea completamente comunicativo, es decir, que su propósito siempre va a ser comunicativo. Ejemplo de estos tipos de textos son los descubrimientos, exponer ideas, también tenemos los manuales, críticas, artículos e informes. Textos argumentativos son aquellos que tienen como intención o finalidad defender una idea o tesis a partir de argumentos lógicos con el fin de convencer al lector. Ejemplos de estos tipos de textos son el discurso, artículos de opinión y ensayos. Textos instructivos son aquellos que tienen como finalidad indicar en un orden determinado los pasos que se deben seguir para realizar una actividad o elaborar un producto llevando a cabo una serie de reglas claras. Ejemplo de estos tipos de textos, aquí tenemos las leyes, normas, los 10 mandamientos, advertencias de seguridad y también recetas de cocina o podrían ser recetas médicas. Textos publicitarios son aquellos que su intención principal es vender, es decir, buscan persuadir o convencer al público para que estos compren los productos que se promocionan a partir del texto. Ejemplo de estos tipos de textos son los estampados, llaveros, panfletos, boletos, afiches, carteles, etc. También pueden ser todo aquello que tenga que ver con relación a publicidad o oferta de productos. Estructura de los textos. Acá tenemos la estructura de los textos narrativos. Estos se componen principalmente de 3 partes, las cuales son el planteamiento, el nudo y el desenlace. El planteamiento. El planteamiento consiste o es donde se da a conocer el inicio de la historia, cuento o fábula y son presentados los personajes principales o protagonistas. El nudo. El nudo es donde se empieza a desarrollar la historia y se manifiestan las acciones realizadas por los personajes. Desenlace es donde se señala el final de la historia y también se deja el mensaje del texto. Estructura de los textos descriptivos.
La estructura de estos tipos de textos está compuesta por el tema que se requiere presentar, la caracterización de los objetos de estudio que se llevará a cabo, como las propiedades y aspectos. Acá tenemos la estructura de los textos expositivos. Su estructura está compuesta por una introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta el tema a desarrollar. Acá en el desarrollo se explican las ideas presentadas y las características de dicho tema. En la conclusión se lleva a cabo o se plantea un breve resumen de la información expuesta en dicho texto. Estructura de los textos argumentativos. Se establece que la estructura de los textos argumentativos contiene una tesis, argumentos y conclusión. La tesis es como una idea central o principal con razonamiento, la cual será defendida con argumentos. Y acá tenemos también los argumentos, que son los que van a defender esa tesis con argumentos lógicos. Y la conclusión es donde se hará un breve resumen también de lo que manifiesta la tesis y con sus argumentos en defensa de ella. Estructura de los textos. Estructura de los textos introductivos. La estructura de este tipo de textos está comprendida por el título, introducción breve, lista de material necesario, instrucciones o procedimientos, cierre opcional y elementos visuales. Los elementos visuales pueden ser cualquier tipo de imágenes, pero que sea relacionada con respecto al título del texto. En este caso, introductivos. Estructura de los textos publicitarios. Por lo general, la estructura de un texto publicitario está compuesta por un título, ilustración de imágenes, acá también se insertan imágenes, elementos referentes a la marca o logotipos. Puede ser el logotipo de la empresa o logotipo de el producto, o bien sea lo que se esté publicando en el momento. Muchas gracias por su atención. Gracias.